Salmo 74. Ok, vamos a leer solamente el versículo 3 para comenzar. Dice el versículo 3, dirige tus pasos, y este es el salmista Asaf hablándole a Dios. Dice, dirige tus pasos a los asolamientos eternos, a todo el mal que el enemigo ha hecho en el santuario. Vamos a primero describir o sentar bases. ¿Qué es el santuario? Cuando el salmista habla del santuario, se puede referir a tres cosas. Físicamente a dos. Uno, el tabernáculo, que era el lugar en el que el sacerdote se encontraba con la presencia de Dios. Dos, el templo, que pasó a ser el siguiente lugar donde el sumo sacerdote se encontraba con Dios. Recordemos que el tabernáculo era móvil y luego cuando fue construido el primer templo bajo Salomón, entonces allí pasó a ser la adoración y el lugar de encuentro de Dios con el sumo sacerdote en representación de nosotros, ¿verdad? De su pueblo. Puede estar hablando de esas dos cosas, pero número 3 está hablando algo aún más importante y es el santuario espiritual, ¿verdad? Bajo el antiguo pacto, nosotros nos encontrábamos con Dios por medio de la sangre de un animal, ¿correcto? Había que hacer un sacrificio para que luego el sacerdote pudiera presentarse ante los querubines y experimentar la presencia manifiesta de Dios, ¿verdad? Bajo el nuevo pacto, el de gracia, que es bajo el pacto que tú y yo estamos, ya no necesitamos el sacrificio de un animal, ¿correcto? Porque hubo un sacrificio único y perfecto que fue el del cordero inmolado, que fue Jesús, cuando subió a la cruz, ¿correcto? Entonces ahora ese santuario ya no es el tabernáculo, ya no es el templo, ya no necesitamos a otro sumo sacerdote, sino a Jesucristo, porque el santuario ha venido a ser tu espíritu y mi espíritu. Dilo conmigo, el santuario soy yo. El Señor ha decidido encontrarse contigo en tu espíritu, ¿verdad? Entonces cuando hablamos del santuario aquí, vamos a hablar de eso, de ese lugar nuestro de conexión con Dios, de nuestro lugar de comunión, de intimidad con Dios. ¿Cuántos aquí tienen comunión con Dios? Tenemos una relación con Dios, una cercanía con Dios, ¿verdad? A eso nos referimos cuando hablamos del santuario espiritual, nuestro lugar de encuentro con el Espíritu Santo de Dios, ¿ok? Ahora, sentadas esas bases, quiero decirle que esta palabra es profética para nosotros. Se la voy a volver a leer. Versículo 3 dice, dirige tus pasos a los asolamientos eternos. Oiga, a todo el mal que el enemigo ha hecho en el santuario. Repita conmigo esta segunda parte del versículo. Dice, a todo el mal que el enemigo ha hecho en el santuario. No es una palabra profética muy bonita que dar. Sin embargo, quiero pedirle su entera atención a partir de este momento porque sé que esta es una palabra que nos dio específicamente el Espíritu Santo a nosotros para este momento en el tiempo. El Señor está diciendo, el enemigo se ha levantado y ha provocado un daño en el santuario. ¿Cómo así? El enemigo ha provocado un daño en tu relación con Dios, en mi relación con Dios, en mi cercanía, en mi vida de oración, en mi vida de conexión con el Espíritu Santo. Ha sido provocado un daño, ¿ok? ¿Me va siguiendo? Ahora, dice el versículo 4, ¿cómo ha hecho esto el enemigo? Vamos a ver. Versículo 4 dice, tus enemigos vociferan en medio de tus asambleas. Número 1. Dice, tus enemigos vociferan en medio de tus asambleas. ¿Qué son asambleas? Asambleas era la reunión del pueblo. La reunión del pueblo para Dios, ¿correcto? O en presencia de Dios. Dice que para estorbar estas asambleas, oiga, para estorbar este momento de encuentro con el Señor, de estar en la presencia con Dios, lo primero que ha hecho el enemigo es vociferar. Vociferar habla de hacer gran ruido. ¿Qué clase de ruido hace nuestro adversario? ¿Cuál es el lenguaje del diablo? Usted sabe cuál es. La mentira, ¿correcto?
Ese es el lenguaje de nuestro enemigo, las mentiras. Entonces, ¿qué es lo que él vocifera? ¿Con qué hace ruido? Con sus mentiras. La Biblia dice que él es como león rugiente, ¿correcto? León rugiente. Fíjense cómo la Biblia hace énfasis en lo de rugir. No dice que sea un león que muerde, ¿me está entendiendo? Dice que es un león que ruge. ¿Cómo así? ¿Para qué ruge un león? ¿Usted alguna vez ha buscado para qué ruge un león en la naturaleza? Rugen para mostrar su poderío, para intimidar a sus presas, sobre quienes quieren señorear. Para eso rugen, para demostrar poder y para intimidar. Esto es lo mismo que hace el enemigo. Cuando el enemigo utiliza su lenguaje de mentira hacia tu vida, su intención es intimidarte. ¿Por qué? Sí, demuestra una clase de poder, pero una clase de poder que ya fue vencido en la cruz del Calvario para ti que eres hijo de Dios, ¿correcto? Entonces lo que él hace es rugir. Miente para tratar de intimidarte. Y esto me decía número uno el Señor. Estas mentiras de nuestro adversario han dañado en cierta medida nuestra relación con el Señor. Por ejemplo, el Señor me decía, hay personas acá que el enemigo les engañó con que iban a pasar necesidad. El enemigo empezó a hablar a sus corazones y les empezó a decir, si no te pones las pilas, vas a pasar hambre. Si no haces algo más, si no trabajas más, si no te afanas más, si no buscas otra cosa que hacer, si no dejas de dormir para ver qué emprendimiento nuevo vas a hacer, quiero decirte que vas a pasar hambre. Y tu familia también va a pasar necesidad. ¿Qué está haciendo el enemigo allí? Está mintiendo, ¿sí o no? Porque la palabra dice, no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Eso es lo que dice la verdad. Ahora el enemigo viene a mentirte, ¿ok? A decirte que vas a pasar hambre, que vas a pasar necesidad. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando tomamos la mentira del enemigo? Cuando nos sentimos intimidados en verdad. Cuando creemos lo que él nos está diciendo. Nos llenamos de afanes, nos llenamos de preocupaciones. Empezamos a vertir nuestras vidas en el trabajo, en el emprendimiento, en hacer dinero, en no dejar en no dormir para pensar en qué puedo hacer. Y en ese momento, te pregunto, tú que sé que has estado en esa posición de ansiedad, de temor, de no saber con qué vas a comer el día de mañana o no saber qué va a pasar con tus hijos, si te va a alcanzar, si va a ser suficiente. En ese estado de ansiedad, ¿tú puedes conectar con Dios? Es muy difícil. ¿Usted me está entendiendo? Es muy difícil. ¿Por qué? Porque el Señor habla en el silencio y en la quietud. Nosotros vamos a la oración cuando nos hemos creído las mentiras del enemigo y estamos llenos de ansiedad. Vamos a una oración monótona, a cumplir un tiempo de oración. ¿Y sabe qué hacemos? Sacamos la lista de peticiones y cuando la lista de peticiones se termina mi conversación con Dios. Y yo me imagino el Espíritu Santo sentado contigo porque Él está contigo cuando tú estás orando y en todo tiempo tú le dices, Espíritu Santo, esto, Espíritu Santo, la comida, Espíritu Santo, el trabajo, Espíritu Santo, mi hijo, Espíritu Santo, el problema. Y el Espíritu Santo con toda su atención te está escuchando y te dice, sí, hijo, sí, lo sé, aquí estoy, sí, está bien que estés orando. Y luego el Espíritu Santo dirá, bueno, en algún momento se terminará la lista de peticiones. En algún momento me dejará un tiempo para yo hablarle a Él. En algún momento me adorará. En algún tiempo dirá, te amo Espíritu Santo, quiero conocerte. Y entonces terminamos la lista de oración y decimos, bueno, gracias Espíritu Santo, nos vemos la próxima. ¿Qué fue eso? Eso fue una conversación, pero unilateral. ¿Sí me entiendes? Unilateral. El único que habló fuiste tú y no necesariamente le ministraste nada al Señor. A veces decimos, no, es que yo no puedo orar porque es que siento que estoy hablando solo. Tienes que darle la oportunidad al Espíritu Santo, el tiempo, el silencio, la calma en tu alma para que Él pueda hablarte. ¿Ves? Entonces, con las ansiedades que el enemigo nos ha ministrado, lo que hace es tratar de desconectarnos de nuestra comunión con el Señor. Nos parece imposible dejar de pensar, segura estoy que le ha pasado, usted va a la oración y pasan 30 minutos y usted mismo se da cuenta y dice, ya pasaron 30 minutos y yo no he podido dejar de parlotear. No he podido dejar de
mi lista de peticiones a un lado, mis preocupaciones, no me he podido relajar, no he podido disfrutar de la presencia de Dios. Nos paramos de la presencia de Dios y salimos tal como estábamos, tan ansiosos y estresados como llegamos. Porque hay unas mentiras del enemigo que nos estamos creyendo. ¿A quién entonces el enemigo le ha mentido? ¿A quién el enemigo le ha dicho que si no se preocupa un poco más, no va a poder resolver la situación en la que está? El orden es contrario. Nosotros venimos al Señor y dejamos que Él, quien tiene todo el poder, quien es el Shaddai, se encargue de las circunstancias que nos están afectando. ¿Ok? Cuidado entonces. ¿Qué otra clase de mentiras puede haber hablado el enemigo? Mira lo que dice Jueces 7, 20, 21. ¿Recuerda la estrategia? ¿Cuál fue la estrategia de Gedeón cuando se presentó con los 300? Mire lo que dice Jueces 7, 20, 21. Dice, los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban. Y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes, fíjese, cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr, dando gritos y huyendo. Fíjese cuál fue la estrategia. Aquí varias cosas, pero la que quiero llamar su atención es esta. Quebrar los cántaros. Rompieron cántaros para hacer ruido. ¿Sabes qué pasó? Confundieron al campamento contrario. Confundieron a los enemigos. Ellos pensaron que habían millares. ¿Por causa de qué? Del ruido. ¿Usted me está entendiendo? El diablo hace mucho ruido. Pero la idea del ruido es que tú creas que con él están más de los que están contigo. Y esto es falso. ¿Se acuerda cómo Eliseo tuvo que orar para que se abrieran los ojos de su siervo y viera los que estaban de su lado y cómo eran más que sus enemigos? ¿Se acuerda? ¿Me entiende? Cualquier cosa que el enemigo le haya dicho, hoy le digo, es falso. El enemigo ruge más de lo que realmente puede morder. ¿Ok? No creas la intimidación del enemigo. Decide creer otra vez la verdad. ¿Ok? Ahora, ¿qué otra clase de mentiras nos ha dicho el enemigo para separarnos del Señor o para estorbar nuestra comunión con Dios? Tú sigues pecando. Dios está cansado de tus pecados. Se acabaron las oportunidades, así que no creas que te puedes acercar a Dios. Y entonces nosotros nos sentimos indignos de ir a orar, indignos de ir a la iglesia, indignos de leer la palabra, porque ciertamente yo sigo luchando con mis pecados. Oye, ¿dónde puedes ser sano si no en el consultorio del médico? Te pregunto. ¿Dónde pueden ser lavados tus pecados si no donde está la sangre del Cordero para lavarlos? Dios no te ha llamado a resolver tus situaciones primero para luego acercarte a Él. Eso no tiene sentido. Tú no tienes el poder para hacer eso. La palabra dice, separados de mí nada podéis hacer. ¿Me entiendes? El Señor te ha llamado a que tú te acerques a Él y le des la oportunidad de que Él te lave, te santifique. ¿Cómo es el lavamiento? La Biblia dice por el agua. Y el agua es la palabra de Dios. No puedo pretender vencer sobre el pecado si me estoy creyendo la mentira de que no puedo acercarme al único que puede ayudarme a vencer mi pecado. ¿Ok? Entonces, si el enemigo te está mintiendo así, de esta manera, recuérdale, está bien, probablemente yo he pecado, estoy luchando con mi pecado, pero quiero decirte que hay uno que murió en la cruz del Calvario para lavar todos mis pecados, ayer, hoy, mañana y cuando lo necesite. ¿Ok? ¿Qué otras mentiras? Quiero que pienses en este momento, ¿qué otras mentiras el enemigo te ha hablado con las que te ha empezado a separar del Señor? Otra mentira es que el enemigo nos dice, el Señor está con un látigo en la mano, preparado para fuetearte, como decimos nosotros, cuando te acerques. Así que nuestro subconsciente dice, mejor no me acerco. Porque nadie quiere ser fueteado. ¿Me está entendiendo? Pero esto no es nada más lejano de la realidad. La esencia de nuestro Dios es amor. Dios no tiene amor. Dios es amor. ¿Usted me está entendiendo?
Entonces, ¿cuál fue la esencia del padre del hijo pródigo? Si yo hubiera sido la madre del hijo pródigo, tal vez yo sí hubiera tenido el látigo. Pero quiero decirte que el padre del hijo pródigo no le recibió para regañarle. ¿Tú te acuerdas? Le recibió para darle vestido, para ponerle anillo, para hacer fiesta en su nombre. ¿Ves? Esa es la esencia de tu Dios. Aleluya. Esa es la esencia de tu Dios. Él no está preparado para castigarte. Él está preparado para recibirte. Con tus debilidades, con tus luchas, con tus batallas, Él está preparado para recibirte y para ayudarte. Amén. Entonces no dejes que el rugir, los ruidos que hace tu enemigo te separen de la presencia del Señor. Lo más valioso que tienes es tu lugar de comunión con Dios. No dejes que nada te lo quite. Si algo te está separando de ese lugar de comunión, quiero decirte, no es de Dios. Es una voz contraria que tienes que desechar hoy. Amén. Ok. Le voy a echar un cuento. Durante el primer año de vida de Zoe, el enemigo me mintió e hizo daño en mi santuario. ¿Qué fue lo que me dijo el enemigo? Ella no está bien. Cada vez que había una lloradita un poco de más, usted sabe, estoy hablando del primer año, o sea, sobre todo los meses de recién nacido, una lloradita de más, un que no quiere dormir, un que está peleando con la teta, que el enemigo me ministraba, no está bien, ella no está bien, así que mejor te botas en ella y te olvidas de cualquier otra cosa. ¿Usted me está entendiendo? Porque si tú no haces algo, ¿qué será de ella? Esto es lo que el diablo me decía. Hasta que el Señor me tuvo que decir por palabra profética, tu hija está en mis manos. Gracias al Señor que nos recuerda su palabra, que sabe cómo el enemigo nos miente y viene a desmentir lo que el diablo nos dice. Pero yo sé que ese primer año de vida de Zoe fue perdido en mi tiempo de comunión con Dios porque me creí las mentiras del diablo y para mí era imposible decir voy a tomar un tiempo para estar en comunión con Dios. Para mí era imposible calmar mi alma. Yo estaba pensando en qué hacer para solucionar. Recuerdo en las noches cuando se complicaba un poco la petaca. Usted sabe que las noches son los momentos más difíciles. Era mi momento de clamar al Señor, pero mi clamor era una queja. Mi clamor era, Dios, ¿por qué tú permites esto? ¿Hasta cuándo estoy cansada? Sánala, Señor, pero ¿por qué los gases, la incomodidad? ¿Qué es lo que tiene? ¿Por qué tú no haces algo? ¿Qué clase de comunión era esa con Dios? No había. Era nuevamente una conversación unilateral y era de queja, ni siquiera de ministración a Dios. ¿Me está entendiendo? Entonces ese fue lo que me pasó a mí. Te pregunto, ¿qué te ha estado pasando a ti? ¿Qué mentiras, qué afanes, qué preocupaciones le has comprado al diablo que te están separando de tu lugar de intimidad y de comunión con Dios? Sigue diciendo, Salmo 74, el versículo 4, la segunda parte, dice, han puesto sus divisas por señales. Divisas habla de banderas. Usted sabrá que cuando un pueblo conquista a otro, las banderas se utilizan para muchas cosas, ¿verdad? Pero se utilizan también para señalar un territorio conquistado. ¿Sí o no? Se utilizan, usted sabe, seguro ha visto esa famosa foto de la Segunda Guerra Mundial donde los soldados están levantando una bandera, hablando de la victoria sobre ese territorio, de la conquista de ese territorio. Aquí estamos hablando de esto. El enemigo ha causado daño en el santuario, en tu relación con Dios, colocando banderas en tu territorio. ¿Cómo así? Cualquier cosa, cualquier punto en tu vida que aún sea tinieblas, te va a separar de Dios. ¿Cómo así? Tú tienes una relación con Dios, ¿verdad? Tú dices, voy a la iglesia, busco al Señor, pero probablemente el enemigo tenga puntos en tu vida que están conquistados por él. Por ejemplo, aún luchas con la codicia, quieres tener más, pones el trabajo primero, el ganar dinero primero que el Señor.
Aún luchas con la lujuria, aún quieres ver pornografía, aún estás desesperado por encontrar una mujer o un hombre. Ese es un punto en que el enemigo ha puesto una bandera. Y aunque tú digas tener una relación con Dios, y sí, ahí está la relación con Dios, pero déjame decirte que esos puntos conquistados por las tinieblas hacen daño. Hacen daño a tu vida de relación con Dios. Que si todavía sigues mintiendo, que si todavía tienes relaciones que al Señor no le agradan, que si todavía estás asociado con una persona que te empuja a las tinieblas, que tú dices, yo voy a impactar sobre la persona, yo lo voy a traer a la luz, pero no te das cuenta que esa persona te está envolviendo con las tinieblas o lo que está detrás de esa persona. Mira, las esposas que todavía no quieren reconocer la posición de autoridad de sus esposos. Hay esposas que aún menosprecian la autoridad de sus esposos, que de alguna manera subconscientemente dicen lo que hay en mí es mayor, aún espiritualmente. Cuidado con decir, no, que yo soy la que ora, yo soy la que busca a Dios, no, yo soy la que ayuna, yo soy la que predica, yo soy la que sirve al Señor, mi esposo no, Dios tiene que hacer algo con ese. Hermano, ahí hay un punto de tinieblas bien fuerte. Y déjame decirte cuál es su nombre. Ella se llama Jezabel. ¿Usted me está entendiendo? Cosas que nosotros consideramos que no nos van a dañar, que no van a dañar nuestra relación con Dios, que no van a dañar nuestra vida con Dios. Sí, y a propósito trabajan en las tinieblas. A propósito se hacen pasar como pequeños para que tú no los sientas como un peligro. La rebelión. En un gran porcentaje de nosotros aún hay rebelión. Y esas son banderas del enemigo. No queremos rendirle cuentas a nadie. Queremos hacer lo que nos place. Decisiones de vida, no me interesa qué opinen los pastores o quienes estén sobre mí. No me interesa qué opine Dios. Yo quiero hacer esto. Esto es mi sueño. Siempre lo he pensado. Así que yo voy a hacer esto. Yo me voy a ir del país. Yo voy a regresar. Yo voy a estudiar X o Y cosas. Voy a dejar el trabajo. Voy a hacer un negocio. Pero sin preguntarle a Dios. Sin pedir consejos sabios. No nos interesa porque queremos hacer lo que nos place. Lo que nos parece. Todavía nos sentimos mal si un líder o alguien nos dice, hermano, esta no es la hora de llegar. O cuando el hermano de adoración, el líder de adoración nos dice, hermano, ese no era el acorde, ¿qué pasó con el ensayo? ¿Ensayó en casa? Y todavía nos sentimos mal, y nos sentimos golpeados, y se nos endurece el rostro. No queremos rendir cuentas, no queremos estar debajo de nadie. ¿Por qué? Ahí hay un problema de rebelión. Ahí hay una bandera que el enemigo ha puesto en tu vida, el orgullo. Cuidado con el orgullo. Considerarnos superiores a los demás. Ojo, pídele al Espíritu Santo que te hable, que haya en tu corazón, porque el orgullo se esconde sobremanera. Me considero superior al otro, considero que yo debería estar en su posición, considero que Dios me habla más a mí, considero que mi posición económica es mejor, que yo tengo más valía de alguna manera. Mis ojos son altivos, si no me saludan me siento mal. Si el hermano pasó con el carro y no me dio la cola, ya el hermano se olvidó de mí y nos enderezamos y empezamos a mirar de reojo. ¿Usted me está entendiendo? ¿Qué es esto? Orgullo. Y son banderas que el diablo ha puesto en tu vida. Y quiero decirte que tienes que sacarlas pronto. Tienes que ir a reconquistar los territorios que el enemigo te ha quitado. Porque si no, eso poco a poco va a hacer daño en tu vida, va a invadir tu terreno de comunión con Dios. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Usted se debe acordar. Cuando no quisieron sacar de la tierra que Dios les daba a todos los enemigos. No sé si usted se acordará, lea el libro de Jueces para que recuerde esto. Pero en el libro de Jueces, por ejemplo, en el capítulo 1, 33 al 36, leemos esto. Dice... Jueces 1, 33 al 36. Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes, ni a los que habitaban en Bet-Anat, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra. Mas le fueron tributarios los moradores de Bet-Semes y los moradores de Bet-Anat. Los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte y no los dejaron descender a los llanos. Y el amorreo persistió. Diga conmigo, persistió.
¿Quién es el amorreo? Uno de los enemigos del pueblo de Dios. Persistió en habitar en el monte de Jerez, en Ajalón y en Salbín. Pero cuando la casa de José cobró fuerzas, lo hizo tributario. ¿Usted vio esto? La casa de José tomó fuerza. ¿Lo sacó del territorio? No, lo hizo tributario. Y el límite del amorreo fue desde la subida de Acrabim, desde Selá hacia arriba. Fíjese esto. Dios les dijo, te he dado la tierra en la que fluye leche y miel. Este territorio del amorreo, del fereceo, del jebuseo es tuyo. Muchos lo conquistaron bajo Josué, pero ellos iban a tener que seguir tomando por ellos mismos. Cada tribu iba a tener que tomar el territorio que ya habían dicho que era suyo. Por suertes lo habían establecido para cada uno. Y si había un territorio que todavía ellos no disfrutaban, ellos tenían que levantarse como tribu, ir a tomar ese territorio, porque ya Dios se los había entregado. Pero aquí dice que muchos de ellos decidieron no arrojar a los enemigos de entre ellos, sino que habitaron entre ellos. Y déjeme decirle, yo diría, bueno, pobrecitos, no tenían la fuerza. Habían peleado tanto, estaban cansados, ok. Pero luego dice que tomaron fuerzas. ¿Cómo así? Dios te da la fuerza que tú necesitas para arrojar a tus enemigos. ¿Tú sabías eso? Tú no vas a poderle decir al Señor, Señor, es que yo no soy capaz de sacar esto de mi vida. Yo no soy capaz de dejar de pecar de esta manera. Yo no soy capaz de dejar esta relación. Yo no puedo. El Señor te diría, ¿tú no te acuerdas que yo me subí a la cruz? Y que resucité de entre los muertos y me senté a la diestra del Padre y te envié a mi espíritu a habitar dentro de ti. ¿Tú no te acuerdas de eso? Es decir, Dios nos da la fuerza para sacar a los enemigos. Pero muchas veces nosotros preferimos hacer los tributarios. ¿Qué es esto? ¿Sabe qué le daban? Billullito. ¿Qué le daban estos amorreos al pueblo de Dios? ¡Dinero! ¿Usted me está entendiendo? Así que ellos pensaron que era beneficiosa esa relación. ¿Me entendió? Ninguna relación con las tinieblas es beneficiosa. Pero el enemigo nos engaña para que nosotros pensemos que sí. Ninguna relación con las tinieblas es beneficiosa. Tengo este negocio con fulano, pero resulta que Dios me dijo que fulano no, porque fulano es inconverso. Por ejemplo. Tengo esta relación con fulano, pero resulta que la Biblia dice que yo no me puedo juntar con fulano porque él es inconverso, porque él es yugo desigual. Pero a mí me agrada, a mí este negocio me parece productivo, a mí esta persona me parece que yo puedo tener un futuro con él, que me puedo casar con esta persona, que puedo cumplir mis sueños de esta manera. Engaño. Estás haciendo tributario a tus enemigos. Y quiero decirte que cuando tú haces tributario a los enemigos, usted puede seguirlo leyendo en Jueces, el final es que te van a empezar a acosar. Primero se muestran como que no parten un plato, ¿verdad? Quiero hacer una relación contigo beneficiosa de parte y parte, dice el pecado. Y se muestran como que no van a partir un plato y no te van a hacer daño. Pero una vez tú les has dado la luz verde para entrar a tu vida, entonces te empiezan a acosar. Tú sabías que para que... Usted cree en el mundo espiritual, ¿verdad? Usted cree que existe un reino de las tinieblas y un reino de la luz, ¿verdad? Y que como existen ángeles, existen también ángeles caídos y demonios, ¿verdad? Y usted sabe que los demonios pueden entrar a la vida de las personas, incluyendo a los cristianos, ¿sí o no? Ok. Usted sabe que para que un demonio entre en su vida, usted tiene primero que considerarlo favorable y aceptarlo. Los demonios no pueden entrar en tu vida si tú primero no les das luz verde y les dices, me gusta lo que me ofreces. En el mundo, cuando vimos por primera vez que se abrió una pantalla utilizando el internet, por primera vez se abrió una pantalla con una imagen sugerente,
Allí hubo una propuesta del diablo. Hubo una propuesta de un espíritu inmundo, de impureza sexual, de lujuria, de lesbianismo, de homosexualismo, cualquiera que sea. Hubo una propuesta. Y nosotros somos los que decidimos, esto me parece agradable, lo tomo. Y entonces, el demonio que te estuvo acosando por fuera, porque si nosotros pudiéramos ver el mundo espiritual, nos daríamos cuenta que hay cantidades de espíritus inmundos que están siguiendo a las personas. ¿Tú sabías? Si Dios abriera tus ojos, si tú te pararas en la esquina, por ejemplo, y vieras a las personas, tú vieras la cantidad de espíritus inmundos cómo se mueven, caminan y están cerca de las personas, acosándolas, buscando el momento en que les acepten, para entonces decir, ok, y entrar. ¿Me está entendiendo? No estoy tratando de asustarle. Lo que estoy tratando es que se tome la Biblia con seriedad. Que se tome la santidad con seriedad. ¿Ok? No podemos considerar favorable nada de las tinieblas, porque entonces vendrán y empezarán a acosar nuestras vidas. Y luego después entonces preguntamos, ¿por qué no puedo salir de esto? ¿Por qué lucho tanto con esto? ¿Por qué parece que fuera imposible? Porque un día se los permitiste, ¿ok? Ahora tú tienes el poder en Cristo Jesús y tienes al Espíritu Santo de Dios para tomar una decisión de arrepentimiento y sacarlo fuera de tu vida, amén. No tienes que esperar, por cierto, este no es el tema, pero no tienes que esperar. No tienes que esperar para que pasen los días para sacarlo de tu vida. Si tú hoy has identificado que algún espíritu inmundo está en tu vida y te está acosando, hoy toma la decisión. Corta toda relación con él, dile, Señor, me arrepiento de haber permitido esto en mi vida, de haber tomado esto como aceptable y que se vayan en el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces banderas, hay que quitar cualquier cosa que sea oscuridad y para nosotros es fácil porque aquí tenemos la luz. Cuando te acercas a la luz vas a poder determinar todo lo que sea tiniebla y eso tiene que ser sacado de tu vida. ¿Ok? Ok, sigue diciendo, Juan 15:14 dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Esto es un versículo tremendo. Repito, vosotros, este es Jesús hablando a sus discípulos y a nosotros. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Cómo así? No dice, seréis mis amigos si hacéis lo que yo os mando, como si fuera una condición para la amistad. No, porque yo soy amigo de Jesús por gracia. Por gracia. No dice, seréis mis amigos si me obedecéis. No. Dice, sois mis amigos. ¿Cómo así? Es una evidencia de quien es amigo de Dios que le obedece, que se santifica, que saca las banderas del diablo de su vida. ¿Usted me está entendiendo? Sois mis amigos, aquel que saca las banderas de su vida, que hace retroceder al enemigo. Entonces, óigame, disfruta de esa amistad sin estorbos. ¿Usted me entendió? Disfruta. No es que Dios no sea tu amigo cuando tú pecas, es tu amigo. Pero el pecado hace división entre tú y Dios. No te quieres acercar a Dios porque sientes culpabilidad, porque sientes condenación, porque te sientes indigno, te separa de Dios. Pero cuando tú haces lo que Dios te manda hacer, cuando tú vives en obediencia, entonces tú disfrutas de esa comunión con Dios. Amén. Ok. Sigue diciendo el versículo 5 del Salmo 74. Se parecen a los que levantan el hacha en medio de tupido bosque. Y ahora con hachas y martillos han quebrado todas sus entalladuras. Mire lo que dice la traducción Palabra de Dios para Todos, el versículo 5, dice: los soldados enemigos usaron hachas y machetes contra las puertas, como si estuvieran derribando bosque. Con hachas y martillos destruyeron todas las piezas labradas en madera que había en tu templo. ¿Vio? Número 3. ¿Cómo el enemigo ha causado daño en nuestro santuario? Ha venido contra las puertas. Las puertas simbolizan nuestro acceso a la presencia de Dios.
Una forma de ese acceso es la alabanza. Una forma de ese acceso es la oración. El enemigo se levanta, dice, como quien viene con hacha y machete, mire esto, una cosa fuerte, ¿no? Contra las puertas, contra tu vida de oración con Dios. ¿Sabe usted que hay personas que consideran que su relación está bien con Dios, aunque ellos no oran? Yo fui una de estas por mucho tiempo. Yo pensaba que era suficiente con leer la palabra. Y pensaba que mi relación estaba bien con Dios. Y no me había dado cuenta que lo que estaba pasando es que el diablo se había levantado con hachas y con machetes a destruir mi puerta, mi camino de acceso al Señor. Es decir, mi vida de oración. Este versículo quiere decir que todas las fuerzas de las tinieblas se van a concentrar en una cosa. No es en tu dinero, no es en tu salud, no es en tu familia. Todas las fuerzas de las tinieblas se van a concentrar en una cosa, mi hermano, en robar tu vida de oración. En convertirte en un mudo en el mundo espiritual. No hay lucha más grande para el cristiano que el tiempo de oración. Usted lo sabe porque hacemos tantas cosas y nos sentimos bien haciéndolas. Vemos televisión y no nos da sueño. Vemos 3 capítulos de la serie que dura cada uno 1 hora y 20 minutos, pero no tenemos sueño para nada. Pero en el momento en que usted dice, voy a tomar un tiempo de oración, ahí le viene todo el sueño de los 15, 40 años de vida que usted tiene. ¿Sí o no? ¿Usted me está entendiendo? ¿Por qué? Porque hay un esfuerzo del mundo espiritual que le rodea para que usted no se conecte con Dios en oración. ¿Por qué? Porque tu conexión con Dios en la oración son tus puertas. ¿Usted sabe qué simbolizan las puertas en la Escritura? Las puertas son el lugar de fortaleza de las ciudades amuralladas. El lugar de mayor fortaleza de toda ciudad amurallada era la puerta de acceso a la ciudad. Por eso dice la palabra que las puertas del infierno, dice, ¿qué dice? Ok. Oiga, las puertas del infierno. El infierno también tiene puertas. ¿Cuáles son sus puertas? Sus mayores fortalezas. Las puertas representan lo más fuerte y poderoso del mundo de las tinieblas. Ni eso podrá contra nosotros, es lo que dice la Escritura. Ni lo más fuerte, porque ya ha sido vencido. Pero entiende que tú también tienes puertas. Tú también tienes un lugar de fortaleza. Y es tu comunión con Dios. Es tu tiempo de oración. Oye, no es tu trabajo. Escucha bien. Tu mayor fortaleza no es tu trabajo. Tu mayor fortaleza no es tu dinero. Tu mayor fortaleza no es tu vida de comunidad, no es tu don, no es tu talento, no es tu gracia, no es que tú tienes don de gente y tienes conexiones. Esa no es tu mayor fortaleza. Tu mayor fortaleza es tu vida de oración. Y como el enemigo sabe eso mejor que tú, entonces concentra sus esfuerzos en quebrantar esas puertas. Levanta tus puertas. Levanta tu vida de oración. Olvídate un poco de estarte botando tanto, perdóneme la expresión, botando tanto en otras cosas. ¿En qué te estás botando que no es Dios? Es un ídolo. Oiga, entiéndeme bien. ¿En qué te estás botando tanto que no es Dios? Porque eso es un ídolo. ¿Ok? No está mal que tú disfrutes de tu trabajo, no está mal que tú disfrutes de tu pareja, no está mal que tú disfrutes de tus amistades, de tus hobbies, de todo lo que tú haces, de tu estudio. No está mal que tú disfrutes. Pero si tú disfrutas de algo más que de Dios, si tu vida está concentrada en algo más que en tu comunión con Dios, eso es un ídolo. Y tienes que sacarlo para que el Señor pueda colocarse en el trono de tu vida. Amén. Ok. Dice también que han quebrantado las entalladuras. Estos eran los adornos labrados en el templo. Por ejemplo, en el templo del Nuevo Testamento, en el de Herodes, había
una vid tallada en la puerta que representaba a Israel. Vid, fruto. Donde hay puertas, escuche dónde estaba el labrado, dónde estaba la entalladura en la puerta. Estamos hablando de este salmo, ¿verdad? En este salmo, la entalladura, el labrado, estaba en la puerta. Cuando la puerta se rompe, imagínate una puerta de madera, alguien viene con un hacha y rompe la puerta. Te pregunto, ¿el labrado se aprecia? ¿La decoración de la puerta se aprecia? No. Ok. Donde no hay vida de oración, no hay entalladura, no hay labrado. ¿Sabes qué simboliza eso? El fruto. Porque lo que estaba labrado en el templo y en el tabernáculo, en la tienda del tabernáculo, estúdialo para que veas, todos eran clases de frutos. ¿Usted me está entendiendo? Cuando yo no tengo vida de oración, no tengo fruto. Lo aprendimos en el estudio bíblico. Si yo no estoy pegado a la vid, no fluye la savia hacia mi pámpano y por ende no puedo florecer y no puedo producir. Mire cuál es el engaño de las tinieblas. Oiga, Dios nos dice, ora y yo hago que fructifiques en todo, en tu vida espiritual, en tus relaciones, en tu trabajo, en todo. Ora, cuida tus puertas y yo me encargo de la entalladura. Pero el enemigo nos dice, atiende otra cosa para que fructifiques. Porque si no atiendes la otra cosa, ¿cómo vas a producir el fruto? Y entonces ahí es cuando empezamos a verter nuestras vidas en otras cosas. Esto es un engaño de las tinieblas. Porque donde no hay puertas, no hay entalladura, no hay la belleza del fruto. ¿Me va entendiendo? Entonces, mi mayor fortaleza son las puertas y es lo que yo tengo que cuidar. Lo demás se llama añadidura. Lo demás es trabajo de Dios. ¿Ok? Ok, versículos 7 y 8. Dice, han puesto a fuego tu santuario. Han profanado el tabernáculo de tu nombre, echándolo a tierra. Dijeron en su corazón, destruyámoslo de una vez. Han quemado todas las sinagogas de Dios en la tierra. Fíjese esto. Luego de que el enemigo destruye, empieza a dañar el santuario, empieza a dañar las puertas, entra para destruir todo a su paso. La primera intención de estos enemigos de los que habla Asaf era destruir el santuario. Pero luego dice, destruyámoslos. No está hablando ya del santuario. ¿De quién está hablando? Del pueblo. A veces nosotros creemos que porque no tenemos vida de relación con Dios, porque no estamos bien con Dios, no tiene nada que ver eso con el bienestar en mi vida. No importa si yo tengo descuidado al Espíritu Santo de Dios. A mí me va a ir bien igual, porque Dios igual a mí me bendice. Quiero decirte que sí, Dios está lleno de gracia y misericordia y puede seguir bendiciéndote. Pero tus enemigos, cuando vean que no hay puertas, no se van a quedar del lado de afuera. ¿Tú me estás entendiendo? Tus enemigos no son bobos para decir, ahí no hay puertas. No, vamos a respetar pues. Vamos a respetar y nos quedamos del lado de afuera. No, van a entrar y van a decir, como lo dice aquí Asaf, destruyámoslos. Es decir, todo lo que puedan destruir, lo van a destruir. ¿Por qué te digo esto? Para que no creas que porque tu vida está bien hoy, eso significa que tú estás bien con Dios. Mira, Dios puede bendecir a muchos, pero no a todos aprueba. ¿Me entendió? Dios puede bendecirte, pero eso no significa que tú estés aprobado por Dios. Y no hay nada mejor que la aprobación de Dios. ¿Ok? Ok, ahora ¿qué empieza a pasar cuando el santuario se daña? Versículo 9 dice, no vemos ya nuestras señales, no hay más profeta, ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo. Mire lo que pasa. Se empieza a dañar el santuario, se empieza a dañar nuestra relación con Dios. Lo siguiente que pasa es que ya no vemos nuestras señales ni tenemos profetas. ¿Cómo así? Ya no podemos escuchar la voz de Dios. Ya no entendemos cuando Dios nos habla. Ya empezamos a pensar que Dios le habla a todo el mundo menos a nosotros. Cuando Dios está interesadísimo en hablarte, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo nos anhela celosamente.
No es que Él no te quiera hablar. Es que como has permitido que el santuario se dañe, entonces lo que ocurre es que no puedes discernir la voz de Dios, que no puedes entender la voz de Dios. Y el Señor me hablaba de algo específicamente aquí. Me hablaba de la voz de los profetas. ¿Se acuerda lo que en su mayoría, cuál era el mensaje que los profetas daban a Israel durante un tiempo bien importante antes de la cautividad babilónica y asiria? ¿Cuáles eran las palabras de los profetas? Arrepiéntanse. ¿Se acuerda? Vuélvanse al Señor. Ellos no tenían oídos para estos profetas y querían que se callaran. Y no les creían, o si les creían, querían que terminaran de hablar, que hablaran de otra cosa. La palabra aún dice que ellos decían, háblame cosas buenas. Porque el santuario se había dañado. Y esto está pasando en nuestras vidas. Cuando nuestro santuario se daña y no escuchamos, no discernimos la voz de Dios, lo siguiente que pasa es que pensamos que estamos bien en todo. Ojo, porque muchos de los que creemos que estamos bien en todo hoy, no estamos bien. Es que hemos dejado de escuchar la voz de los profetas. Hemos perdido la sensibilidad a la voz del Espíritu Santo. Se pierde la sensibilidad en el oír al Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo mucho te habla de una cosa, te dice ya, deja esto, empieza a cuidar de la vida de oración. Mira, tengo mucho tiempo esperándote aquí. ¿Cuándo vamos a tener un momento? ¿Cuándo vas a santificarte? ¿Cuándo vas a dejar esto? El Espíritu Santo habla y habla y habla tu vida. Y cuando tú decides que no vas a obedecer una y otra vez, tu corazón se empieza a endurecer porque tomaste una decisión. Porque como Israel no quieres escuchar esas palabras. ¿Me entiendes? Y después sufrimos. Porque entonces como no escuchamos la voz de Dios para una cosa, tampoco la escuchamos para otra. Como no escuchamos la voz de Dios cuando nos dijo santifícate, cambia tu vida, entonces queremos tomar una decisión de vida y no tenemos dirección. Y Dios no me habla, Dios no me ayuda. ¿Por qué Dios no me dice qué tengo que hacer? Si desestimamos la voz de Dios para una cosa, también para la otra. ¿Usted me está entendiendo? Cuidado entonces. Tenemos que pedirle perdón al Espíritu Santo y pedirle que nos vuelva a hablar una vez más. Ahora estando dispuestos a obedecer. Amén. Ok. El versículo 10 dice, aquí viene lo bueno, no se me duerma. Dice, ¿hasta cuándo, oh Dios, nos afrentará el angustiador? ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? Mire lo que dice la Nueva Versión Internacional. ¿Hasta cuándo Dios te insultará el adversario? ¿Por siempre ofenderá tu nombre el enemigo? Esto es tremendo. Mire esto. El daño era en el santuario es nuestro, ¿sí o no? Oiga, pero el salmista dice, ¿hasta cuándo te insultarán a ti tus enemigos? El salmista entendía cómo es la cosa. Cuando el santuario se daña, el principal ofendido es Dios. Cuando el enemigo ha logrado dañar nuestra vida de oración con Dios, el principal insultado es Dios. Y déjame decirte que Dios no se queda para siempre con los brazos cruzados cuando es insultado. Esta es la palabra que el Señor me daba para ti. Hermanos, Él lo va a hacer. Dios va a levantar el santuario. Mi hermanito, recíbelo. Porque, ya va. Aplauda rápido. Para que entienda bien lo que le estoy diciendo. Hermanos, esto es una palabra profética. Mire, me da temor decir una palabra profética. Pero se lo tengo que decir. El Señor me dijo, yo voy a levantar el santuario. El Señor me decía, por mucho tiempo, la iglesia se preguntó, ¿cuándo lo voy a lograr? ¿Cuándo por fin voy a tener una vida de comunión con Dios? ¿Cuándo por fin voy a poder orar? ¿Cuándo por fin me voy a poder santificar? Dios te dice, lo voy a hacer yo, no lo vas a hacer tú. Lo voy a hacer yo porque el insulto fue en contra de mí. Aleluya.
porque el ofendido fui yo. Así que yo me voy a levantar. Gracias al Señor porque vivimos bajo la gracia. ¿Sí o no? Tremendo. Ahora, ahí no queda todo lo que me dijo el Señor para usted. Mire, dice el versículo 12. Pero Dios es mi rey desde tiempo antiguo, el que obra salvación en medio de la tierra. ¿Por qué Dios lo va a hacer? Porque lo quiere hacer. Porque Él es rey. Los reyes son los únicos que hacen lo que quieren hacer. ¿Necesita una razón Dios para levantar tu santuario? ¿Necesita algo de tu parte? No, Él lo va a hacer porque Él es rey, porque Él es soberano y porque ha decidido hacerlo. Amén. Él obra salvación en medio de ti. Versículo 13, 14. Mire, si está bueno, aquí viene lo mejor. Dice, dividiste el mar con tu poder. Esto es lo que va a hacer el Señor para levantar el santuario. Escúchame. Esto es lo que va a hacer Dios en tu vida. Tienes que entenderlo para que se manifieste en tu vida. Así que entiéndelo. ¿Qué es lo que va a hacer Dios para levantar el santuario en tu vida? Dice, dividiste el mar con tu poder. Quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas. Magullaste las cabezas de Leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto. ¿Cómo así? ¿Qué simbolizan los monstruos en el agua? ¿Qué simboliza Leviatán? El diablo y todos los que él ha mandado, mi hermanito. Todos los que el diablo mandó un día para destruir tu santuario, el Señor dice, no lo vas a hacer tú, lo voy a hacer yo, porque mi nombre va a ser glorificado. Yo me levanto para dividir el mar. ¿Sabes qué simboliza el mar muchas veces en las Escrituras? Las tinieblas, y donde las fuerzas de las tinieblas se mueven. Vengo a dividir el mar en tu vida. Vengo a quebrantar cabeza de monstruos de las aguas, aleluya. Y vengo a magullar al Leviatán. Wow. Ahí dice Leviatán. Yo sé que no el caso de todos es Leviatán, pero en muchos es el caso de Leviatán. Leviatán es el espíritu de orgullo, el principado de orgullo. Puede ser Jezabel, puede ser el príncipe del sexo, mire, puede ser el principado de codicia, pueden ser tantos, no sé, tú sabes cuál es, porque tú has estado luchando con él, ¿sí o no? Tú sabes cuál es, porque tú has estado batallando con él. Puede ser la brujería, puede ser el ocultismo, cualquiera que sea, las religiones falsas, con cualquiera que tú has estado batallando. El Señor te dice, me levanto. ¿Te acuerdas cómo comenzó el clamor? Señor, ¿hasta cuándo? Dirige tus pasos a los asolamientos eternos. Mira, el Señor escuchó tu clamor. El Señor escuchó tu pequeño clamor. Te digo pequeño, porque sí, nuestro clamor fue insignificante. Nuestro clamor fue este: Señor, no puedo orar, ayúdame. No nos determinamos, no nos levantamos, no nos esforzamos, pero hubo un clamor. Hubo una voz en nuestro espíritu. Hubo un deseo en lo interior de tu espíritu que decía, yo quisiera aprender a orar. Yo quisiera experimentar lo que es conocer al Señor. Yo quisiera conocer al Espíritu Santo. Hubo una voz en tu interior, un deseo, aunque sea pequeño, que el Señor escuchó. Qué bueno es Dios. Mire lo que sigue diciendo el versículo 19. No entregues a las fieras el alma de tu tórtola y no olvides para siempre la congregación de tus afligidos. ¿Sabe lo que es una tórtola? La Biblia nos está comparando a nosotros con la tórtola. Es una clase de paloma pequeña. ¿Usted ha visto a las palomas? Como cuando alguien medio se acerca, la paloma es frágil y susceptible que sale volando. Así somos nosotros. Somos frágiles, somos susceptibles, somos incapaces por nosotros mismos. Y el Señor lo sabe, pero vio y escuchó el deseo de tu corazón. Entonces dice, no me vuelve a olvidar, o no me he olvidado del alma de mi tórtola. Y mire esto, ¿sabe qué simbolizaba la tórtola en el Antiguo Testamento? Usted ve que era lo que daban los pobres en sacrificio. Los que no tenían, no podían presentar los grandes sacrificios de los otros. Pero Dios le dijo, si hay algún pobre entre ustedes que no puede presentar este gran sacrificio, ustedes me presentan 2 tórtolas. Wow. Tú presentaste un día 2 tórtolas. ¿Usted me está entendiendo? No pudiste presentar tal vez el sacrificio que el Señor estaba demandando, pero le pusiste unas tórtolas y quiero decirte que Dios las vio.
No es lo ideal, escúcheme, no es lo ideal, no es lo ideal. Porque nosotros tenemos que obedecer al Señor y tenemos el poder para hacerlo. Pero Dios es tan bueno que vio lo que un día le presentaste. Vio ese día que dijiste, sí me gustaría conocerte más. Sí me gustaría disfrutar de una vida de oración. Sí me gustaría levantarme en la madrugada. Me gustaría pagar esa hora de oración. Me gustaría estudiar la Escritura. Me gustaría servirte. A mí me gustaría vivir una vida del Espíritu. Dios vio eso. Lo escuchó y dice la palabra que no se olvidará para siempre de la congregación de sus afligidos. El versículo 20 dice, mira el pacto. No, con esto es broche de oro. Dice, mira el pacto, porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de habitaciones de violencia. Asaf vio la destrucción del santuario y concluyó una cosa. Dios, mira el pacto. ¿Qué es el pacto? Tú y yo entramos en un pacto con Jesús por su sangre. Tú no hiciste nada. Di conmigo, yo no hice nada. No hiciste nada. Jesús subió a la cruz y derramó su sangre para que tú recibas su salvación. Ese fue el pacto que Él hizo contigo. Oye, y cuando tú necesitas ayuda para levantar el santuario, cuando el enemigo ha destruido el santuario, Dios no te dice, dime todo lo que me puedes ofrecer para yo hacer algo por ti. Dios te dice, recuérdame el pacto. Recuérdame el pacto, así de sencillo. Es decir, Dios lo va a hacer. Dios va a levantar el santuario. La vida de oración de esta iglesia va a cambiar. Si tú lo recibes, por supuesto. Va a cambiar si tú vuelves al pacto. Y porque Él ha hecho pacto contigo, no por nada que tú hayas hecho. ¿Ok? Vamos a levantarnos un momento. Voy a leer Apocalipsis 2, del 4 al 5. ¿Pueden pasar los adoradores, por favor? No veo adoradores de instrumentos melódicos. Mariana, conocerte más. Ok, Apocalipsis 2, del 4 al 5 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Este versículo nos lo sabemos de memoria. Quiero decirle que yo me sabía de memoria el versículo 4, no el 5. Regularmente nosotros cuando hablamos de este decimos, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero se nos olvida que el versículo no termina allí, porque lo siguiente dice cómo lo hacemos. ¿Cómo podemos regresar a ese primer amor? ¿Qué es lo que el Señor anhela? Porque el Señor lo que anhela es estar con nosotros. ¿Qué es lo que podemos hacer? Dice, recuerda. Oiga, recuerda, cierre sus ojos. Vamos a hacer un ejercicio como dice ahí la palabra. Queremos regresar al primer amor, ¿verdad? Si nosotros queremos regresar al primer amor, lo que nos dice la Biblia es recuerda. Recuerda de dónde has caído. Si tú tuviste en algún momento de tu vida una conexión con el Señor, si tú eres nacido de nuevo, tú sabrás que cuando nosotros conocemos al Señor por primera vez, hay una pasión diferente en nuestras vidas. El Señor dice, recuerda. Recuerda ese momento, permítele al Espíritu Santo con tus ojos cerrados que empiece a traer a tu memoria esos momentos maravillosos que tú disfrutaste en tu comunión con Dios. No han sido todos los días, tal vez ha pasado mucho tiempo desde la última vez que experimentaste la presencia del Señor.
Tal vez ha pasado mucho tiempo desde que sentiste al Espíritu Santo en tu habitación, desde que sentiste que alguien estaba escuchando tus oraciones. Tal vez ha pasado mucho tiempo desde la última vez que sentiste que tocaste el corazón de Dios y que Dios pudo ministrar a tu vida, que entendiste que Él estaba allí escuchando tus oraciones, que estaba acompañándote, que estaba agradándose. Tal vez ha pasado mucho tiempo desde que experimentaste esto por última vez, pero el Señor te dice: yo he permitido que tú vivas estas experiencias. Quiero que ahora recuerdes. Recuerda esos momentos en los que estuviste conmigo. Recuerda esos momentos en los que me manifesté a tu vida. Recuerda ese momento en el que ya habías dejado todo a un lado, pensabas que ya nada podía solucionar la situación y yo me presenté. Recuerda ese momento, ese día, hace muchos, que te levantaste en la madrugada y entendiste que era yo el que te llamaba y yo me manifesté a tu vida y te dije: estoy aquí, y te permití experimentar mi gloria y mi presencia manifiesta. Recuerda todos esos momentos en los que no querías entrar a la oración y cuando entraste y experimentaste mi gloria, dijiste: no quisiera salir de este lugar. Recuerda todos esos momentos, te dice el Espíritu Santo. Yo los he estado recordando, dice el Espíritu Santo de Dios. Yo los recuerdo con amor, dice el Espíritu Santo. Yo anhelo estar contigo. Esos han sido mis mejores momentos, dice el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué han sido para ti? ¿Qué han sido esos momentos de estar en mi presencia para ti? ¿Qué han representado? Recuerda. Si el enemigo te engañó, si te envolvió con afanes, con temores, con preocupaciones, recuerda que yo he estado siempre para ti. Recuerda ayer, voltea un poco atrás. Cuando se acaba la fe, la memoria abre sus graneros. Recuerda atrás, cuando estuve contigo, todas las veces que te sostuve, todas las veces que te guardé, todas las veces en que viviste circunstancias difíciles, pero mi presencia estuvo contigo. Pero entendiste que yo estaba para ti y que aunque no te libraba de la prueba, te acompañaba en ella. Y aunque no te libré del dolor, porque el dolor me sirve para formarte y para prepararte, yo te acompañé en el dolor, me identifiqué contigo. Recuerda que no has estado solo. Recuerda que en esos momentos, aún antes de conocerme, aún antes de haberme aceptado, yo estaba contigo. Yo estaba rodeándote, estaba buscándote, estaba atento a tu corazón y a tu vida. Y tantas veces te libré. Aunque no habías entrado en el pacto, tuve misericordia y compasión de ti y te preservé, porque sabía que un día yo podría morar en tu interior. Recuerda ese día en que me recibiste, ese día en que entendiste que no había nada mejor que esto. Aleluya. Ese día en que te sentaste a la mesa y pudiste disfrutar de mis manjares. Recuerda ese momento en el que, como dice el Salmo, pudiste ver cómo yo preparaba mesa enfrente de tus angustiadores. Cuando sentiste la puerta, cuando los enemigos decían: aquí estoy esperando que salgas, pero tú viste que yo preparaba mesa en ese lugar y te pudiste sentar a la mesa y disfrutar de mí y olvidarte de tus aflicciones y olvidarte de tus dolencias por un momento. Recuerda que te espero, que te anhelo celosamente. Recuerda que di lo más valioso que tenía para poder estar cerca de ti. Recuerda que te di una nueva oportunidad. Te di una nueva oportunidad porque tú, junto con Adán, decidiste otro camino, uno separado de mí. Pero yo te di una nueva oportunidad porque yo sé que no hay nada mejor para ti que mi presencia. Yo sé que no hay nada que pueda satisfacer más tu corazón que mi presencia. Tú insististe, dice el Señor, en otras cosas. Insististe buscando otros amores. Te fuiste detrás de tus amantes. Pero quiero decirte que yo he permanecido fiel.
He permanecido fiel y el vino y los aceites no te los dieron tus amantes, te los di yo. Y la única agua que puede satisfacer tu sed soy yo. Recuerda. Y ahora que lo hemos recordado, sigue diciendo el versículo, arrepiéntete. Cambia tu dirección. Cambia tu dirección. El Señor ya te dijo que Él lo hará. Lo va a hacer Él. Pero tú tienes que tomar una decisión de cambiar la dirección de tu vida hoy. Deja de subestimar lo que es estar en comunión con Dios. Deja de poner al Señor en el último lugar de tu vida. Si tú dejas estar con Dios para la última hora de la noche, el tiempo se acaba. Tú introduces en tu vida todas las cosas y luego llega la noche y no hay espacio para la presencia de Dios. Pon al Señor primero. Cierra tus ojos. Pon al Señor primero. Determina ponerlo a Él primero. Y lo que tú dices es que me es imposible, es que lo he intentado muchas veces, es que hay algo que me detiene, es que hay algo que me ata, es que hay algo que me imposibilita. Ya el Señor te dio la palabra, yo voy contra eso, pero tú arrepiéntete en el nombre de Jesús. Si los pastores me pueden ayudar, pónganle en las manos a los hermanos rapidito, a cada hermano, y desaten esta palabra profética sobre ellos y digan, se levanta tu vida de oración, y los enemigos que estaban en contra de ti empiezan a huir en el nombre de Jesús.